experiencia humana que, ante el atroz espectáculo de la maldad humana, que pone a la mayoría de la humanidad a la orilla de la muerte y de la desesperación, se revela y busca corregirla. Y unas palabras también, quizás más poéticas, pero en el mismo sentido, de Pedro Casaldáliga, justo en el día de su consagración episcopal, ya en el año 1971, dice muy bellamente y muy hondamente, después de vivir 3 años aquí, en la homilía de su consagración episcopal, andando por esos ríos y sertaos, encontrando a unos y muchos peones, sintiendo la amargura de uno y muchos poseiros, y después de acudir a las autoridades de aquí y de Barra dos Garzas o de Brasilia, después de gritar, de llorar, y he llorado algunas veces enterrando peones en ese cementerio de Sao Félix, ahí, a la orilla del Araguaia, después de todo eso, estoy sintiendo hoy, como a la persona más importante de este día, a ese peón, a ese muchacho de 17 años, que hemos enterrado esta mañana ahí, a las orillas del Araguaia, sin nombre, sin caja. Sintiendo eso, viviendo todo eso día a día, el que tenga un poco de fe, el que quiera ser fiel a Jesucristo y quiera ser sincero con ustedes, tiene que rebelarse, tiene que gritar, tiene que llorar, tiene que luchar. Ahí está la experiencia profunda, ¿no? El que sienta, el que viva, el que se sienta golpeado, ¿no? Por la tragedia de los pobres no puede pasar indiferentemente, y ahí está el punto que genera, que fecunda la teología de la liberación. Es una experiencia, pues, por tanto, que fecunda y fecunda la teología de la liberación. Entonces, yo quisiera recalcar una cosa que me parece muy importante, que la teología de la liberación no es patrimonio de unos pocos, de una élite, un don extraño que se ha concedido a unos seres especiales, o un virus sagrado que se ha aposentado, no sé, en algunas personas especialmente hipersensibilizadas. No, yo creo que es una experiencia humana, propia, específica de todo ser humano, porque todo ser humano, ante el hecho de la injusticia, de la opresión, lo normal, lo natural, lo espontáneo es indignarse, es rebelarse, es buscar cómo corregir esa injusticia. Entonces no es hombre, y por supuesto no es cristiano, quien ante el espectáculo del prójimo maltratado, sea individual, sea colectivo, esas 3/4 partes que ha dicho el John Sobrino, se siente impasible, se siente indiferente, deja de actuar y deja de reaccionar desde lo más profundo de su ser humano y cristiano. Está entonces traicionando, ¿no?, su ser humano. Julio Lois es profesor de teología del Instituto Pastoral de la Universidad de Salamanca. Y usted, como profesor, ¿cuál ha sido ese contacto, esta experiencia con la teología de la liberación? Como profesor de teología. Sí, tal vez una experiencia que se podría expresar en una convicción que yo quisiera que fuese profunda. Que los pobres, y vamos a repetir aquí muchas ideas, pero yo creo que conviene repetirlas, que los pobres, que los pequeños, que los oprimidos, los marginados, los que apenas cuentan, a veces ni siquiera son, ¿verdad?, o porque no les dejamos ser, que son los destinatarios preferentes de la reflexión teológica. E incluso yo me atrevería a decir, recogiendo una reflexión de uno de los teólogos latinoamericanos, que si la teología actual, y me refiero a la teología que también se hace en Europa, no tiene como destinatarios preferentes a esas 3/4 partes a las que se refería John Sobrino de la humanidad, pues podrá con razón ser acusada de teología cínica y vacía, incluso irrelevante, ¿no?, a pesar de que sea una teología especulativamente brillante. Lo que pasa es que, claro, para que los pobres sean realmente destinatarios de la reflexión teológica, y esta es quizá la enseñanza más profunda de la teología de la liberación, al menos yo creo que para mí lo ha sido, quisiera que se hiciera verdad, en mi vida, es que para hacer teología hay que convertirse, porque los pobres serán destinatarios de la reflexión teológica si nosotros sabemos situarnos allí donde hay que situarse, si sabemos ver la realidad con los ojos de Dios, si sabemos acudir a la cita donde Él nos ha citado y donde nos sigue citando. O dicho de otra manera, la reflexión teológica es momento segundo, la reflexión, pero hay un momento primero, como dicen ellos, que es el momento de la conversión, pero la conversión traducida en solidaridad, y en solidaridad real, en solidaridad efectiva con el mundo de los pobres, ¿verdad?
esta es la ruptura. John Sobrino tiene consideraciones muy interesantes y profundas sobre esto. Esta es la ruptura que es necesaria para que la teología pueda ser cristiana. Y a mí me parece que esto es algo que se puede universalizar. No es para solamente los que hacen teología desde el tercer mundo, ¿verdad? Dicho de otra manera, el discurso teológico, si no asume esta ruptura que supone que entre el sujeto que hace teología y el objeto a reflexionar tiene que mediar el compromiso, y el compromiso traducido en opción, si no hay esta ruptura que rompe el discurso meramente racional humano, ¿verdad?, no hay posibilidad de hacer una teología significativa. Monseñor Javier Osés es obispo de Huesca. También él ha entrado en contacto con esta teología de la liberación, y la pregunta es, siguiendo el estilo de todas las otras, sobre la experiencia, como obispo, la experiencia que ha supuesto para usted acercarse a esta teología. Bueno, yo en primer lugar diría que la experiencia me viene sobre todo no tan solo de la teología como reflexión, que tiene su originalidad y que tiene su punto de partida de esa práctica de querer superar esas injusticias tan clamorosas que se dan en el tercer mundo, sino precisamente del fondo en el que se basa la reflexión teológica. O sea, ver ahí el panorama de lo que ha dicho, repito otra vez, John Sobrino, de las 3/4 partes de la humanidad que está viviendo una situación deplorable, inhumana, y que está siendo causada por nosotros. Por eso es muy de agradar a lo que ha dicho Juan Pablo II, en la Sollicitudo Rei Socialis, cuando hace un análisis y nos viene a decir que los pobres de ese mundo no son pobres por razones fatales, sino sencillamente porque hay unos mecanismos que los hemos creado sobre todo nosotros, que los cultivamos y los fomentamos y que dan lugar a eso. Entonces, este dato es tan brutalmente interpelante para la conciencia cristiana que a mí eso me impacta mucho. Y luego todo esto, yo cómo procuro vivirlo. Pues realmente veo que esto es lo que en el Evangelio se está diciendo como quinta esencia. De manera que a mí me ayuda a acercarme más al Evangelio, o sea que esta realidad, cuando luego la trasladas a tu ambiente y ves también no ese clamor de los pobres tan fuerte, pero también en nosotros, en este cuarto mundo, cuando ves sectores tan marginados y que están siendo causados por esos mismos mecanismos, se plantea uno decir, ¿dónde está la fuerza del Evangelio? ¿Dónde está nuestra actitud cristiana para asumir ese compromiso? Entonces, en ese sentido, a mí me hace mucho bien, y no sé, procuro que en mi opción pastoral, yo comprendo que cuando se está viviendo en la realidad, en ese tercer mundo, el impacto es mayor. Y aquí tenemos, sobre todo, porque nos domina un ambiente social, una comodidad y unos elementos que estorban también mucho al Evangelio. Por esto yo creo que aquí hay que hacer ese esfuerzo de ver cómo nos liberamos de todo este entorno que nos acomoda, que nos hace insensibles al Evangelio, y el traer continuamente esa realidad, ponerla ante los ojos, a mí pastoralmente me ayuda y personalmente también. Y además yo creo que de esa manera puedes vivir el Evangelio con mucha más plenitud, porque si algo hay en el Evangelio que no se puede discutir, y esto no son opiniones teológicas, es que Jesús nació pobre, no casualmente, que anunció su Evangelio a los pobres, y que la Iglesia de Jesús, que lo estamos diciendo, menos mal, lo decimos por activa o pasiva, que es una iglesia de los pobres, con los pobres y para los pobres. Hace unos días se celebró en Madrid una exposición sobre la realidad centroamericana. Vamos a recordar esa exposición, también algunas frases que intercalaremos de algunas personalidades de la teología de la liberación definiéndola, y solamente decirles que también algunas de las fotografías pertenecen a un redactor de los informativos de Televisión Española. Veamos la exposición. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. La teología es un instrumento para entender mi pueblo, la fe de mi pueblo y la revelación bíblica. No es sino eso. La teología de liberación no es un nuevo artículo de mi credo. Yo no creo en la teología de la liberación. Yo creo en Jesús. Y la teología, creo que en este caso no vale solamente para la liberación, me ayuda a comprenderlo. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor
que me dan. Tengo razones divinas para ayudar también a la liberación terrena. Cristo se identifica con aquellos que sufren. Entonces digo, sí, sin olvidar la liberación eterna del pecado, de las consecuencias del pecado. É o primeiro mandamento. Não olvido também a liberação terrena de los hermanos. Se uno esses dois amores, amor a Deus e amor ao próximo, nenhum problema para a ortodoxia. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Pero desde luego la teología de la liberación no ha sido aplastada, más bien el Vaticano y Juan Pablo II ha dicho que una teología de liberación es necesaria en la Iglesia. Lo que no se preguntan es por qué no la han hecho hasta ahora, hasta que lo han hecho los teólogos latinoamericanos. Pero ya está reconocido en el Vaticano que debe haber una teología de la liberación. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. La teología de liberación se hace de otro modo, no desde un escritorio, no desde una biblioteca, sino que se hace yendo hacia el pueblo, conviviendo con él y viendo las cosas desde ese pueblo. Un pueblo latinoamericano que es muy cristiano. Yo soy de un pueblo orgulloso, con 1000 batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Ya dije, como van matando tanto pueblo, no tiene nada de más que algún día me quieran matar a mí y posiblemente algún día me maten. En todo caso, me parece, te lo digo con bastante simplicidad y delante de Dios, me parece que sería el mejor premio que yo personalmente podría recibir en este mundo. Dar mi vida también por la causa del Evangelio de los pobres, como Jesús. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Norberto Alcover es el secretario general de AMCOSUCAS, que es una asociación de amigos de la Universidad de Centroamérica, de cuya universidad Norberto Alcover es profesor de comunicación. Esta exposición que trajiste a Madrid, ¿por qué en realidad creías que era conveniente traer esa exposición a nuestro país? Y tengo que decir que algunas de las fotografías eran de Xavier Ubach, que es periodista de Televisión Española. Pues yo creo que la razón última de montar esta exposición, que ha sido un montaje costoso para encontrar un cierto equilibrio y no caer nunca en demagogia, está dicha ya por mis compañeros de mesa. Mira, nosotros vivimos en una sociedad, la occidental, que está eliminando sistemáticamente los testimonios que le molestan. Creo que este es un tremendo pecado de nuestra sociedad. Incluso que los medios de comunicación social muy pocas veces nos echan al rostro de una manera reiterativa el problema del norte-sur, el problema del desarrollo y del subdesarrollo, pero también es verdad que muchas veces no nos muestran que dentro de esa tremenda tragedia hay una profunda esperanza. Nosotros, al montar esta exposición, que se titulaba Vida y muerte en El Salvador, un camino hacia la paz, hemos querido demostrar, primero, que un pueblo pequeño de unos 5,5 millones de habitantes es capaz de enfrentarse a su propia historia de una manera rotunda, de una manera eficaz. Ahí están las negociaciones de paz en curso.